Hola gente, ¿cómo vamos? Hoy vamos a tratar de llegar a la Sagrada Familia de Jesús, al nacimiento de Jesús. Así que ya comenzamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, venimos a tu presencia para hablar con vos. Nos sentimos llenos de confianza porque Jesús nos anima a llamarte Padre. Sabemos que tú conoces nuestra vida con sus necesidades y con tu amor de Padre además te adelantás a nuestras palabras. Por eso juntos queremos volcar nuestro corazón en tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, seguimos. Empezar con un repaso. Hoy recordamos que el primer día que hablamos de historia de salvación, hablamos de Génesis, pero también arrancamos de la historia de nuestros primeros padres, en este caso Abraham, que parte de Ur, y vimos toda esta secuencia hasta José, que ya la vimos bien en la parte de Génesis. Después repasamos y vimos todo lo que fue la salida del desierto, Moisés, Josué, los jueces, que yo les decía que eran como los caudillos. Y hoy vamos a ver cómo sigue la historia a partir de conocer algunos aspectos de la Biblia, algunos puntos importantes como los números, como las imágenes, lo que se llama la teofanía, la manifestación de Dios al hombre. Dios se va revelando a través de la historia y eso no es algo estanco, sino que se va moviendo como el agua del río, se va movilizando permanentemente y va haciendo nuevas las cosas, ¿no? Y vamos conociendo mejor a Dios cada tiempo, cada generación va conociendo mejor a Dios, su forma de proceder, su amor, su forma de haber criado al ser humano. Seguimos hoy con nuestra historia entonces. Les decía que, a ver si vuelvo un poquito para atrás, cuando estamos, a ver si puedo cambiar esta partecita. Bien, creo que esto, sí, puntero. Esto aquí, si ustedes ven, son los jueces que están caricaturizados acá, ¿no? O por lo menos como imagen, pero que representaban, digamos, de las 12 tribus de Israel, distintos caudillos que lideraban esas tribus y que con el tiempo vieron la necesidad de que necesitaban autoridad. También el Señor le iba infundiendo ese espíritu, digamos, para poder elegir una autoridad que sea acorde al pueblo que estaba cada vez más grande, ¿no? Así que ahora vamos a proceder, vamos a ver cómo esta historia de nuestra salvación continúa, cómo sigue la historia de Israel, que también son la historia nuestra. Va a suceder después que se empieza la primera monarquía que de la mano va a venir de la mano de un profeta. Ustedes saben que los profetas empezaron a influir grandemente en Israel y la aparición de la monarquía es debido a Samuel, donde interviene para, a través de él, ungir al primer rey, que va a ser Saúl. Que ustedes ven en la figura ahí, Saúl va a ser el primer rey entonces de Israel. Luego lo va a suceder David. Ya ustedes, David es muy conocido, digamos, el gran rey de Israel, y que como esto es Biblia de cero no quiero adelantar, pero generalmente hay muchas canciones de la renovación que baila, 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 como lo hacía el rey David, cosas así, que han sido tomados de la Biblia, por supuesto, y que nos hablan de este rey importantísimo, que va a ser del linaje. Después dirán que Jesús era del linaje de David.
Incluso a Jesús le van a decir hijo de David muchas veces, ¿no? Bien, este era el rey David, entonces, el que tenemos aquí, que, bueno, gobernó en su esplendor a Israel. No sé, compararlo acá, no sé con qué, yo no soy mucho de nombrar a algún político, pero vieron que el peronismo en Argentina, digamos, es como si fuera Perón, diríamos, una imagen así, no sé cómo es. Un rey idealizado y el mejor que hubo, digamos. Sería así, para que ustedes lo pongan en una imagen que sigue vigente, digamos. Bien, siempre ellos van a estar deseando que venga un rey como David. En las escrituras se nota mucho eso, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y David le va a querer construir un templo al Señor, porque se acuerdan que el Señor venía en el arca de la alianza por el desierto, acompañando al pueblo en su caminar. Pero ahora David va a querer hacerle un templo y el Señor le va a decir: ¿y qué templo me vas a hacer vos si todo el universo es mío? ¿Qué me vas a hacer un pedacito de tierra? Bueno, la cosa es que David no logra hacer ese templo. Esto de David también tenía, digamos, no era alguien perfecto, tenía también grandes defectos. Muchas veces nosotros los cristianos por ahí, sobre todo en la renovación, idealizamos al rey David, pero bueno, cuando conocemos un poquito la historia de él, es como cualquier otro ser humano, digamos, con sus errores, con sus grandes errores, digamos, y que va a pasar por la vida también dejando cosas positivas y negativas, ¿no? De él va a ser que le sucede en el reinado Salomón. Este rey sí va a ser el que va a construir el templo de Jerusalén, importantísimo también para nuestra cultura. Yo no sé si ustedes saben, pero actualmente no existe el templo de Jerusalén, sino que quedó el muro, que lo conocemos como el Muro de los Lamentos. Pero este templo se construyó en el reinado de Salomón. Luego fue pasando por varias etapas, digamos, hasta que actualmente lo que queda es el muro. Pero bueno, eso ya vamos a ver. Pero el templo tiene una importancia fundamental en toda la cultura de Israel. Se dirá que Dios vive en el templo. Así que entonces vamos a ver cómo era el templo. Vamos a volver a esta placa, pero yo a partir del rey Salomón, que era también conocido en la parte legal, porque dicen que generalmente se escucha en el lenguaje de la gente que dicen: vamos a hacer, cuando se quiere comprar algo, vamos a hacerlo salomónicamente, dicen, porque es a la mitad, repartir algo a la mitad. Es algo, quedó como algo permanente en la gente de decir así, y era porque en una oportunidad una mujer llegó ante Salomón diciendo que con un bebé que era el hijo de ella, y llegaron dos mujeres reclamando que era la madre del hijo. Entonces Salomón toma una espada y le dice: bueno, si el hijo es de las dos, lo cortamos al medio y le doy un pedazo a cada una. Con lo cual la madre verdadera del chico, le dice: no, está bien, es de ella, para que se lo den a la otra. Entonces ahí el rey discierne, digamos, que era ella la verdadera madre. Bueno, eso quedó para siempre, digamos, de alguna manera. Y también cuando él fue ungido, el Señor le propuso, digamos, le ofreció riqueza, y él no aceptó la riqueza, sino que le pidió a Dios sabiduría. Así que él se va a destacar por la sabiduría, el rey Salomón, que había heredado la riqueza y la fortuna que había dejado David, ¿no? Bien. Después de esto, como todo un reino humano, empiezan las diferencias y se va a dividir el reinado entre el reino del norte, que sería Israel, que es esto que yo estoy marcando acá, y el reino del sur. Se dividen los reinados por cuestiones más humanas, digamos, y que por intervención de Dios. Pero la cosa es que los profetas, que están acá, que ustedes lo ven,
son hombres que hablan a favor de Dios, que hablan en nombre de Dios y que denunciaban esta división, denunciaban de que esto no debería ser así, pero bueno, el hombre siempre no es fiel a Dios. El Antiguo Testamento siempre manifiesta esto, digamos, de que el hombre es infiel y Dios siempre es fiel. A raíz de esta ruptura, digamos, del reinado en dos partes, después van a traer consecuencias porque los pueblos vecinos los van a invadir. Al estar divididos, digamos, van a ser vulnerables y va a pasar esto que se ve acá, que es la destrucción del templo. Pero vayamos al templo, vamos a ver cómo era el templo. Bueno, acá hay una imagen, digamos, de una maqueta del templo de Jerusalén. Si algunos leyeron el Éxodo, Deuteronomio, habrán podido ver que esto tenía las medidas exactas que había pedido el Señor que tenía que tener. Así que bueno, mientras caminaban por el desierto tenían una carpa donde iban llevando el arca y tenía las mismas dimensiones que el templo. No las mismas dimensiones, sino que en escala serían las mismas, digamos. Si por ejemplo tenía 10 codos, que sería la medida de un codo, bueno, tenía 100 codos, pero se mantenía esa relación, digamos. El templo es importante porque en esta parte de acá, adentro, bien adentro, estaba Dios, digamos, y no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Entonces toda la gente de los distintos pueblos peregrinaba a Jerusalén. Eso es importante porque se acuerdan que Jesús peregrinaba a Jerusalén también, y ahí donde fue que se produjo este acontecimiento de su muerte, ¿no? Tan conocido por nosotros. Así que bueno, el templo de Jerusalén es donde en su interior habitaba Dios para la comunidad y para la mente judía de aquel momento. Todo esto que ustedes ven acá previo al templo tenía un lugar donde se hacían los sacrificios, distintos aspectos que si ustedes leyeron está descrito esto, cómo era la liturgia, diríamos, del templo de Jerusalén. Todo buen judío debía ir todos los años a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jesús peregrinó a Jerusalén a los 12 años? Que por ahí se cuenta mucho en la liturgia, y ahí estaban los doctores de la ley y los escribas, que eran los que guardaban las escrituras en este templo. Bien, por supuesto, digamos, todo escrito sagrado se conservaba en este lugar. El centro de toda la cultura de Israel entonces giraba en torno al templo, ¿no? Porque nosotros por ahí también, una cosa que he notado por ahí, y que muchas veces nosotros los cristianos cuando escuchamos Biblia o escuchamos que leen la Biblia o vamos comprendiendo, no sé si es el caso de todos, pero en mi caso, por ejemplo, yo siempre pensaba que cuando Jesús hablaba, iba a la sinagoga, o cuando yo me escucho de sinagoga, pensé que sinagoga y templo era lo mismo. Pero resulta que no, resulta que el templo era en Jerusalén únicamente, y las sinagogas estaban esparcidas por todos los pueblos, eran pequeñas capillas, diríamos, donde todos los sábados los judíos se reunían, digamos, a celebrar la palabra. Pero el templo era algo muy central, la presencia de Dios ahí, y ahí se llevaban las ofrendas, se llevaban todo para expiar los pecados, o sea que es muy importante tener en cuenta esto del templo. Había gente dedicada especialmente a cuidar de este templo, y vivía en torno a él, digamos, ¿no? Bien, creo que yo le di un tiempito a esto del templo porque me pareció muy importante para entender también la mentalidad de Jesús, la mentalidad de los apóstoles, etc., ¿no? Bien, seguimos. Habíamos quedado que el reino se había dividido, y entonces va a venir el destierro, también muy citado en el Antiguo Testamento, digamos,
digamos, esta falta que los profetas le anunciaban de que no tenían que dividirse, y ellos por su obstinación se dividieron, por su obstinación humana, digamos, y después va a venir este ataque de los pueblos vecinos. El reino del norte será conquistado por los asirios y el reino del sur será conquistado por Babilonia. Y ahí la destrucción del templo. Nosotros siempre escuchamos más Babilonia porque lo importante del templo ya ahora. Por eso siempre cuando se habla del destierro, se habla del destierro de Babilonia. El de Asiria medio que no adquiere importancia, digamos, ¿no? Bien, así que ahí vemos también que la destrucción del templo acá, qué importante, digamos, ahora ya, anteriormente la mentalidad de ellos era que cuando los atacaban eran porque los dioses de los enemigos eran más fuertes que el Dios de Israel, o le hacía dudar, digamos, le hacía dudar, entonces por ahí caían mucho en la idolatría. Pero en esta oportunidad ellos se dieron cuenta que Dios no los abandonaba, sino que ellos eran los que abandonaban a Dios, y por eso, por sus pecados, digamos, caían en esta destrucción. Cuando se habla en la Biblia siempre del destierro de Babilonia, nosotros pensamos que, o mucho, yo por lo menos pensaba que era que todo el pueblo lo llevaban a Babilonia a trabajar de esclavos. Pero en realidad llevaban a los líderes políticos y religiosos del pueblo, y eran los que los llevaban, como se ven ahí, como se ven acá, encadenados, y pasaban a cumplir una función, los que eran letrados, en las prisiones que tenían en las otras potencias, ¿no? Diríamos hoy, las potencias, los reinados vecinos, ¿no? Así que para que se entienda más o menos esto cuando hablamos de destierro, lo importante, digamos, que es saber que no era todo el pueblo, sino que iban los líderes, pero sí, digamos, ellos eran los que escribían, ellos eran los que manejaban el pueblo, digamos, en consecuencia, era como que si todo el pueblo se iba, ¿no? O sea, no tenían gobierno propio, el pueblo quedaba sometido al nuevo régimen, digamos. Así que, no sé si soy claro, más o menos, por esto quiso hacerlo rápido para llegar a Jesús. Y ustedes ven acá abajo los años, y ya estamos 600 años antes de Cristo, 500, cuando hay un reinado en Babilonia, y los asirios también, que empiezan a ver de otra manera esto de tener esclavos. Viene un rey que es, digamos, más benévolo con los pueblos dominados, así que este rey les va a dejar tener su templo, los va a dejar que construyan su templo, y le va a encargar, los va a dejar tener su autonomía, siempre y cuando le manden los impuestos, ¿no? Así que lo va a dejar volver, los judíos van a poder volver a la tierra prometida y construir nuevamente, reconstruir el templo, etcétera, ¿no? Así que bueno, este rey babilonio y rey persa, digamos, van a tener una displicencia con el pueblo, le van a permitir construir el templo, regirse por sus leyes, siempre y cuando sigan enviando los impuestos, digamos, al imperio, ¿no? Así que vuelven después de muchos años, y ahí ellos, digamos, reconstruyen el templo, y la cultura vuelve a seguir, digamos, con esta etapa religiosa. Pero vamos a otra placa, que ya estamos llegando a Jesús. Ahí, en este periodo del templo nuevo, se escriben muchos libros, y ya les voy a decir cómo. Ustedes ven aquí, estos personajes son muy nombrados en el Antiguo Testamento, son Esdras y Nehemías, que reconstruyen la ciudad. Uno es era muy importante en la cultura de Israel, pero también, como era una persona muy inteligente, fue utilizado por Dios bien hábilmente en el imperio dominante.
Así que entonces tenían buena relación con los asirios, y estos, digamos, cuando le permiten volver a su pueblo, le dicen, bueno, nosotros queremos que vuelvan, que tengan su templo, que tengan lo que ustedes necesitan, pero queremos saber en qué consiste su religión. Bien, ahí entonces es que ellos se lo ve con un rollito en la mano y ponen por escrito la ley. Estamos hablando de 500, 400, 500 años antes de Cristo. Ponen escrito la ley, que son los primeros 5 libros, ¿se acuerdan? Bueno, ahí se ponen por escrito estos libros y se leen en público, digamos, en el templo. Sé que esto es re importante, digamos, en nuestra historia de salvación. Pasa un tiempo y bueno, los griegos empiezan a dominar todo el mundo conocido. Alejandro Magno, capaz que ustedes lo escucharon nombrar. Alejandro Magno conquista todos esos territorios y de vuelta empiezan los problemas, ¿no? Porque quieren la cultura griega, digamos, imponerse. Entonces ahí entramos en un problema de religión, de política, etc. Y va a haber una parte del pueblo que se va a revolucionar, que se va a querer oponer a todo esto, que son los macabeos. Los macabeos hacen frente, hacen una revolución, y bueno, ahí se habla un poco también de esto de entregar la vida por Dios, por el pueblo, y los macabeos, digamos, al enfrentarse con una potencia mucho más superior, digamos, muestran un poco esa garra, digamos, de enfrentarse. Tanto es así que creo que me parece que la selección de Israel de fútbol, nosotros que somos futboleros, medio que tienen así como, no sé, en el idioma judío, ¿no? Pero tienen como un apodo de que son los macabeos, digamos, ¿no? Por lo guerrero, digamos. Bien. Vuelve a este tema de la destrucción del templo, digamos, de no poder controlarlos ellos, y esto le produce, digamos, dificultades a Israel, porque Dios estaba viviendo en el templo, ¿se acuerdan? En el año 63 a.C., ya estamos llegando a Jesús, que bueno, ¿no? Porque esta historia es un poco larga y la verdad que necesita más tiempo, pero bueno, ya veremos en algún momento cómo podemos conocer un poco más de esto, ¿no? Va a llegar Pompeyo, que va a ser el emperador dominante, el Imperio Romano va a ser el que se va a imponer en este caso, y ustedes se acuerdan que bajo el dominio del Imperio Romano es que nace Jesús. Así que Pompeyo conquista toda esta tierra y va a ser una provincia romana, va a pasar a ser Israel, con todo lo que eso implica, digamos, que las presiones, el soportar, digamos, toda la agresión, todo lo que Roma implicaba, digamos, para el pueblo. Así que de esa manera, entonces, hermanos, llegamos al año 0, donde se va a producir este acontecimiento tan grande, tan importante para nuestra historia, y que ahora lo vamos a ver y que el padre Andrés Servín le va a contar. Después de tantas experiencias, llegó para el pueblo de Israel el tiempo en el que Dios quiso llevarlo a la madurez de la fe. Para eso vino Jesús. Con él se llevó a cabo la experiencia más trascendente de toda la historia. Y Jesús anuncia de que el reino de Dios ha llegado, está presente. Jesús anuncia esta buena noticia, que eso significa la palabra evangelio, y culmina su misión con su muerte y resurrección. Él es la última y definitiva palabra de Dios. Jesús funda su iglesia y la deja como un signo vivo de la presencia ya de su reino, con la misión de llevar a todos los pueblos la buena noticia, el evangelio que Él nos había anunciado con su predicación, con sus hechos, con su vida.
La predicación de los apóstoles se va poniendo por escrito en algunos libros, a veces muy breves, como algunas de las cartas. Los libros fueron aprobados por quienes Jesús puso como pastores responsables de guiar a su iglesia, pasaron a integrar el Nuevo Testamento. Es el tiempo de la nueva Pascua y de la nueva y definitiva alianza. Bien, hermanos, así que entonces ya llegó para nosotros Jesús el Salvador. Qué bueno, nos vamos a quedar con esta imagen para el próximo capítulo, donde ya vamos a ver la vida de Jesús, lo que hizo, cómo nació, etc. Así que para eso vamos a leer el capítulo 1 y 2 de Mateo, que ya habíamos leído algunas partecitas. Y ustedes van a ver que cuando empieza Mateo hay una gran genealogía, se llama, que es como el árbol genealógico de nuestra familia. Bien, ahí lo importante que era para el pueblo judío toda la familia. ¿De dónde venías vos? ¿De qué familia sos? Así que bueno, eso, digamos, quedará para la próxima. Nos despedimos rezando juntos el Ave María, teniendo en cuenta que estamos en el mes de María, ¿no? También he visto que se reza junto el rosario con el Papa Francisco. Qué bueno es saber que estamos todos en un clima de oración frente a esta pandemia que nos afecta a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos despedimos así, hermanos, con la imagen de la Sagrada Familia. Que el Señor Jesús habite en sus corazones y los lleve a la plenitud de la fe. Amén.